Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de restauración, de liberación, de sanidad. Si estás ahí, gloria a Dios, si estás ahí sentado o sentada, es porque el Señor te ha traído, porque Dios tiene un propósito contigo el día de hoy. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, alabado sea Dios. Y ese propósito se cumple, porque ¿quién podrá estorbar los planes de Dios? Hay veces se demora por la misma persona. El Señor siempre nos ha llamado a todos, sin excepción alguna, con un propósito grande para nosotros. Pero hay veces por la desobediencia hacemos que ese propósito se demore. Lo que le ocurrió al pueblo de Israel, el propósito era, ¿cuánto tiempo debían cruzar el desierto? 40 días. ¿Y cuánto tiempo gastaron? 40 años y no entraron. Solamente entró la nueva generación, Caleb y Josué. Pero nosotros somos la generación que el Señor ha llamado en este tiempo para que entremos al reino de los cielos y podamos traer con nosotros a miles, miles y millones de personas. Porque el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. La mesa está servida. Solamente el que pueda creerle y obedecerle, entraremos al reino de los cielos. Alabado sea Dios. Por esta época nosotros le damos gracias a Dios, porque de un lado la tecnología nos permite difundir el evangelio del Señor Jesucristo acá en directo, como están ustedes sentados, pero también a través de YouTube, de Facebook, que el Señor permite llegar a muchas partes de la tierra con el evangelio puro del Señor Jesús. Gloria a Dios. En Colombia hay libertad de cultos, hay libertad de creer o no creer, y cada quien dará cuentas a Dios de ello. Alabado sea Dios. No habrá disculpas. El evangelio se está predicando, pero también debemos reconocer que la palabra se cumple. Y el Señor Jesucristo advirtió y dice: se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que engañarán a muchos, si fuere posible aún a los escogidos. Yo siempre he dicho que si sacamos un billete de 100,000 falso, ¿qué es lo más parecido a un billete bueno? El falso. Es muy parecido, pero no es bueno, es falso. Infortunadamente hoy día estamos viviendo los tiempos cuando el Señor advertía que habrá comezón de oír y muchos se amontonarán, y aún muchos que han conocido el evangelio del Señor Jesucristo apostatarán de él. Hay que clamarle a Dios por discernimiento, hermanos, discernimiento de espíritus. No todo el que pase al frente, no me refiero acá, pero no todo aquel que predica al Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. Y la palabra enseña: por sus frutos los conoceréis. Tenemos que de verdad pedirle al Señor discernimiento. Alabado sea el Señor. La iglesia ha entrado como en un letargo, como en un adormecimiento, que a cualquier cosa le dice amén y le dice pastor, y resulta que vamos a ver qué frutos tiene esa persona. No hay frutos. Y la palabra nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Por eso se hace necesario hoy más que nunca recurrir a la palabra escrita de Dios, porque todo lo filtra es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hay personas que citan un versículo, pero detrás del versículo meten un montón de cosas que nada tienen que ver con ese versículo. Gloria al Señor. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 11 al 17. Dios, yo leo tu santa palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Alabado sea Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida a carne y sangre, es decir, a personas, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu precioso evangelio, por tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que toda tu palabra fue inspirada por ti, por el Espíritu Santo de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, mi Dios. Oramos para que esta palabra sea rema, se vivifique en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo quite todo velo, todo adormecimiento, y que esta palabra caiga en tierra fértil, en tierra abonada, que pueda echar raíces, que pueda crecer, florecer y dar fruto al 100 por 1 para la gloria de tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Siempre que nosotros leamos un pasaje bíblico, un versículo, debemos ubicarnos en ese contexto, contextualizarlo, alabado sea Dios, desde el punto de vista histórico, geográfico. Es importante anotar primero por qué y para qué fue escrito el libro de Gálatas. Acabamos de leer Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 17. ¿Por qué se escribió ese libro? ¿Quién lo escribió? Alabado sea el Señor. ¿Cuál era el propósito? Se escribió porque las personas que creían en el Señor Jesucristo eran seducidos e inducidos por algunos que decían ser cristianos, pero que no lo eran. Los arrastraban detrás de sí a guardar los ritos de la ley mosaica, cuyo propósito real era apartarlos del Señor Jesucristo. Es de recordar en dónde estaba ubicada la región de Galicia. Este libro se llama a los Gálatas porque estaba en una región geográfica que se llamaba Gloria a Dios. Se fue de pronto la pila. Alabado sea Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. El libro se llama Los Gálatas porque estaba ubicado en una región de Galicia. Según la Biblia y diccionarios bíblicos, Galacia estaba ubicada en la región de Anatolia Central, en lo que actualmente es Turquía. Más específicamente, era una provincia romana ubicada en las tierras altas de Anatolia Central, donde se asentaron las tribus gálatas o celtas. De pronto usted ha escuchado mencionar celtas. Acá el Espíritu Santo de Dios usa al apóstol Pablo a escribir este libro porque él sintió celos. Él les predicaba el evangelio del Señor Jesucristo. Las personas creían en el evangelio, pero luego llegaban otras personas y se metían en la iglesia haciéndose pasar por cristianos. Pero realmente el propósito de estas personas era desviar el corazón de los que acababan de creer en el Señor Jesús y decirle: bueno, usted ya creyó en Jesucristo, pero usted tiene que guardar todos los ritos de la ley. Y este varón, el apóstol Pablo, había sido fariseo de fariseos. Si había alguien que conocía las leyes y los ritos de la ley mosaica, era el apóstol Pablo, porque antes fue Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, como hemos visto en otras enseñanzas, en discipulados. ¿Qué es un fariseo? Que era una élite muy importante dentro del pueblo de Israel, que representaba al pueblo, que tenía que conocer la ley absolutamente, la Torá, manejarla a la perfección. Alabado sea Dios. Es decir, podemos sintetizar que era una iglesia ubicada
fuera del Estado de Israel, con personas gentiles o griegas, como se les llamaba en esa época a las personas que no habían nacido en el Estado de Israel. Se les decía gentiles, griegos. Esta iglesia estaba allí ubicada, fuera del Estado de Israel, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Y hasta allá llegaron personas que el propósito era pervertir el evangelio del Señor Jesucristo. Desde esa época ocurría, mis hermanos. Por esa razón, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió 13 libros, entre ellos el libro de Gálatas, que estamos estudiando el día de hoy, para fundamentar y cimentar a la iglesia del Señor ahí en ese lugar, pero que hoy nosotros cuando estudiamos el libro de Gálatas, pues ya no es el apóstol Pablo, sino que es el Espíritu Santo de Dios a través de este libro que le dice a la iglesia cristiana: pilas, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque la palabra del Señor nos invita a que estemos alerta. No todo el que me dice Señor, Señor, muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Pero damos gracias a Dios que esta mañana estoy acá frente a escogidos del Señor, de igual forma a los que están viendo a través de las redes sociales, y creemos que esta palabra va a quitar velos que el enemigo coloca como adormecimiento para todo decirle amén, pero realmente su vida espiritual no anda en nada. Hay personas que van, multitudes, saltan a la alabanza, brincan, salen, pero salen y siguen igual. Su vida espiritual igual. No hay un cambio de vida en ellos. Su hogar no se refleja el amor del Señor Jesucristo, alabado sea Dios. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Así que la iglesia de Gálatas está ubicada en esa región y por eso se llamó así, Gálatas, porque estaba en Galicia. En los versículos 11 y 12 del libro de Gálatas, del libro del capítulo 1, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Alabado sea el Señor. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oye, qué bueno, qué autoridad que tenía este varón. Él no lo recibió de ningún hombre. Yo he visto muchos consiervos, alabado sea el Señor, que de pronto en un momento dado, por respeto a sus autoridades superiores, humanas, hay un error, pero en lugar de corregirlo, no lo hacen porque mi pastor así lo hace y yo lo sigo haciendo así. Y la palabra nos enseña que debemos es obedecer a Dios antes que a los hombres, alabado sea Dios. Debemos predicar el evangelio como está escrito. Pero cuando él dice no lo recibí de hombre, no lo aprendí de hombre, entonces podría uno preguntarse de quién recibió la doctrina cristiana para la iglesia del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Y por supuesto, uno podría preguntarse cómo lo recibió, cuándo, en dónde. Si lo dice la palabra, que lo hizo fue el Señor Jesucristo, lo reveló a él. Y la respuesta, por supuesto, está y debe estar en la palabra de Dios escrita. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4, responde a estas preguntas. Dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo ya en otro libro que escribió: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, escucha atento, al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras inefables es que no se pueden pronunciar, son indescriptibles. Él vio la gloria de Dios,
en el tercer cielo. El trono de Dios está en el tercer cielo. Pero además fue llevado al paraíso de Dios y allá recibió esto que hoy nos está enseñando: el evangelio puro del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. El apóstol Pablo recibió del Señor Jesucristo la doctrina. Cuando decimos doctrina, es igual decir la enseñanza. Recibió la doctrina, la enseñanza para la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre lo repito, ¿cuál es la iglesia del Señor Jesucristo? Porque muchas veces decimos, es la misión tal, es la personería jurídica tal, es tal organización humana. Según la palabra de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo es todo hombre y toda mujer que haya tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, como lo tuvo Saulo de Tarso, que cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, su vida cambió, dio un giro de 180 grados, iba para allá, dio vuelta y quedó mirando al Señor. Alabado sea Dios. Y esa es la doctrina que él escribió en sus 13 libros. Hoy estamos estudiando los primeros versículos del libro de Gálatas, del capítulo 1. Alabado sea el Señor. Entonces preguntamos, ¿dónde recibió el apóstol Pablo la doctrina para la iglesia? ¿En dónde? En el tercer cielo y en el paraíso. Para Dios no hay nada imposible. Él dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero realmente sabemos que este cuerpo humano no puede estar en la presencia de Dios. Tenemos que ser transformados. Él mismo lo enseña más adelante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, alabado sea Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo espiritual. Dice, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo no puede estar en la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Gálatas capítulo 1, versículos de 13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahí tenemos que estar, estamos contextualizando. Es importante, hermanos, saber quién está diciendo algo, por qué lo está diciendo, cómo lo está diciendo, por qué el apóstol Pablo decía, el evangelio que yo les enseño no es según hombre, porque ni lo recibí de hombre ni lo aprendí de hombre, sino de Dios. ¿En dónde? Como lo acabamos de leer, en el tercer cielo y en el paraíso, alabado sea Dios. Y acá en Gálatas 1, del 13 al 14, nos recuerda de dónde Dios lo sacó. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los padres. Alabado sea Dios. Este varón tenía autoridad para decirle a la iglesia a quien él les predicaba el evangelio y que eran tratados de sacarlos del evangelio para que volvieran a los ritos de la ley. Por eso se hizo necesario que se escribiera el libro de Gálatas. Hermanos, y si ustedes escudriñan, yo los reto hoy en el nombre del Señor Jesús a que cuando lleguen a la casa cojan la Biblia y dicen, a ver qué es lo que el pastor enseña, y empiece del capítulo 1 a escudriñar la palabra. Ahí usted va a encontrar que somos salvos es por la gracia de Dios expresada en el Señor Jesucristo, que Él nos compró con su sangre, que cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él borra nuestros pecados, que si lo hacemos de todo corazón, Él coloca su espíritu en nuestro espíritu, porque la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios viene a morar a nuestro espíritu. Siempre lo enseño, vuelvo y lo repito, el hombre en 3 dimensiones. ¿Quién es el hombre? El filósofo Sócrates preguntó un día, ¿quién es el hombre? Y el apóstol Pablo lo respondió años después. El hombre, atentos, el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, hermano, no se me distraigan. ¿Quién es el hombre? El hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Nosotros tenemos alma, espíritu y cuerpo. Por eso el apóstol Pablo decía
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Cuando el ser humano, o mejor, el ser humano antes de tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, está muerto espiritualmente. Su alma y su espíritu por el pecado están como cuando usted coja, imaginémonos una escena allá en nuestra mente, un poco de plastilina roja y otro blanco, y lo cogemos y lo revolvemos y no se sabe de qué color es esa plastilina porque quedó mezclada. Así está el alma y el espíritu de la persona sin Cristo. Por eso lo gobierna en su cuerpo y por eso está muerto espiritualmente. Pero cuando recibe la persona al Señor Jesucristo, escucha el evangelio, dice las mismas escrituras que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que parte, divide el alma y el espíritu que está amalgamada por el pecado, y viene el espíritu, es uno regenerado el espíritu, y ahí viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Y Dios se comunica con sus hijos por medio de su Espíritu Santo, habla al espíritu del hombre. Y qué lindo que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. ¿A cuánto nos gustaría que Dios nos hable? A todos. Dios nos habla todos los días. Que el Señor nos ayude para que nuestro oído esté afinado, nuestra conciencia, para que aprendamos a discernir entre lo que es y lo que no es. Alabado sea el Señor. Yo me he propuesto mirar predicaciones por internet y yo veo que los hermanos a todos les dicen amén, pero no entienden lo que el predicador está diciendo. Y amén es así sea, así se haga. Por eso cuando alguien está enseñando la palabra, yo tengo que estar conectado para poder discernir lo que esa persona me está enseñando, me está diciendo. Alabado sea Dios. El Señor Jesucristo enseña en su palabra que cuando vamos a orar enseña sobre la oración personal. Entra a tu aposento en el lugar secreto y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Después enseña sobre la oración de acuerdo, la oración congregacional, pero tanto la oración de acuerdo y la congregacional es fruto de la oración personal. Usted mide a una persona a su nivel espiritual cuando lo escucha orar. Una persona que está conectada con el Espíritu Santo de Dios, su oración, uno siente que el cielo está descendiendo, que la gloria de Dios está siendo manifiesta. Pero hay oraciones que uno escucha, no duran 30 segundos, uno dice gloria a Dios. O si está uno en tiempo de oración, es como si entrara a una tienda y dijera, véndame 3 libras de chocolate, 2 de arroz, 1 libra de carne, punto, ya. Eso es una oración, hermanos. Hemos hablado acerca de la oración, que la oración tiene varios momentos, enseñada directamente por el Señor Jesucristo. Mas vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿A quién debemos dirigirnos? Al Padre. ¿Cómo debemos hacerlo? En el nombre del Señor Jesucristo. Él dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Santificado sea tu nombre. Yo antes de entrar y decirle deme 3 libras de papa de chocolate, tengo que entrar en adoración. Padre, tú eres santo, tú eres digno, tú eres sublime, tú eres precioso. Lo adoro. Eso es Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay que santificarlo, adorarlo, exaltarlo. Como cuando el hijo llega a la casa y empieza: papito, yo te quiero mucho, papito, tú estás muy bien, y empieza a consentirlo. Uno ya dice: ¿qué me va a pedir? Pero entra como debe. Pero ¿qué ocurre si el hijo le dice: papá, necesito un par de zapatos? Así escucho tipos de oraciones. Hermanos, nuestro nivel espiritual se da cuenta al oírlo orar. Ahora, y tiene que sentirlo, porque hay oraciones mecánicas que ya se las saben de memoria y las aprenden, y entonces ya es una elocuencia. No, hermano, puede ser una oración muy sencilla, pero usted cierra sus ojos y siente que esa persona está conectada con el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Gloria al Señor.
Entonces acá volviendo al tema, el apóstol Pablo recuerda y dice, ustedes, o mejor leámoslo, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Acá está diciendo, porque yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Diga, ¿cómo fue ese encuentro? Para no leerlo todo. Iba Saulo de Tarso con cartas de autorización para llegar a Damasco y perseguir a los que habían creído en el Señor Jesucristo. Cuando estaban apedreando a Esteban, dice la palabra de Dios que la ropa de Esteban la colocaron a los pies de un joven llamado Saulo. Él consintió en la muerte de Esteban. Y él iba hacia Damasco, iba por el camino de Damasco, en el desierto. Seguramente iba acompañado de personas que lo acompañaban. Cuando oye la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hombre se detiene y dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice acá, yo perseguí a la iglesia de Dios. Y el Señor Jesucristo le contesta, le dice ahí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo de Tarso pensaba, como muchos hoy día en todo el mundo, que estaban sirviendo a Dios, que estaba agradando a Dios, cuando lo que estaba era persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay personas aún dentro de la iglesia que piensan que Dios los usó o los ha mandado a vigilar, a de pronto decir, uy, ese pastor, a sembrar murmuración. Y piensan que están haciendo bien. Y le está sucediendo igual que Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alabado sea Dios. No le dijo, ¿por qué persigue a mi iglesia? ¿Por qué? Porque el Señor no nos ve separados de Él. Él nos concibe en su cuerpo. Por eso su palabra dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Y uno dice, pero ahí está como mal escrito. No, os tomaré a mí mismo es porque Él nos ve que somos su cuerpo. Y por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alabado sea Dios. Tienes encuentro con el Señor Jesucristo, es transformado. Su vida dio un giro de 180 grados. Él enseñaba el judaísmo, él enseñaba a guardar los 620 ritos, mandatos que hay en la ley mosaica. Él enseñaba todo sobre el judaísmo, pero cuando se convirtió al Señor Jesucristo, empezó a enseñar el evangelio puro del Señor Jesucristo. Aquí lo encontramos y dice, el evangelio que yo les enseño, yo no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y miramos, lo leímos, ¿en dónde? En el tercer cielo y en el paraíso. Alabado sea Dios. Necesitamos discernimiento de espíritus para saber y conocer qué es lo que nos están enseñando, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque estamos viviendo el tiempo cuando a lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno le están llamando malo. Alabado sea Dios. ¿Qué están viviendo hoy día nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes? ¿Qué les están enseñando en los colegios? La gloria sea para Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Alabado sea Dios. El hoy apóstol Pablo antes fue enemigo de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la misma iglesia de Dios. Y en este caso habían llegado a la iglesia de Gálatas personas que trataban de desviar a los creyentes del evangelio del Señor Jesucristo para arrastrarlos de nuevo al judaísmo, a que se volvieran a circuncidar, a que guardaran el sábado, todos los ritos de la ley. Alabado sea el Señor. Pablo conocía como el que más la doctrina judía. De ahí el celo de predicar el evangelio puro que recibió directamente del Señor Jesucristo en el tercer cielo y en el paraíso. Alabado sea Dios. Por eso escribió 13 libros. Algunos dicen que fueron 14 porque dicen que Hebreos es de él, el autor. Pero no hay problema, nosotros sabemos que el autor intelectual de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se llama
el Espíritu Santo de Dios, usando a varios hombres en varios lugares del mundo durante más de 500 años. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Gálatas capítulo 5, yo sí los invito a todos a que escudriñemos el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, del versículo 1 al 14, les enseña el apóstol a los Gálatas, les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Esto parece sencillo, pero es muy tremendo. Una persona que, conociendo el evangelio, vaya a guardar los ritos de la ley, de nada le aprovecha el Señor Jesucristo. Y ningún ser humano, ninguno podrá justificarse para con Dios sin estar en Cristo Jesús, porque Él fue el que se hizo carne, hombre, y como hombre murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Esta es la justicia de Dios. ¿Por qué es la justicia de Dios? Porque por un solo hombre, Adán, haber desobedecido a Dios, la humanidad entera entró en pecado y en muerte para con Dios. Se rompió. Muerte es separación. Dios en la dispensación de la inocencia hablaba con Adán como hablamos acá entre nosotros. Pero cuando Adán desobedeció, se rompió la comunicación de Dios con Adán y con el resto de la descendencia. Pero en la justicia de Dios, Jesús de Nazaret, Hijo del Dios viviente, el verbo de Dios hecho carne, en la cruz, hermanos, en la cruz del Calvario sucedió algo, y es para muchos, esto que voy a decir hay que sea el Espíritu Santo revelándolo. En la cruz del Calvario, cuando Jesús de Nazaret andaba por la tierra, en Él estaba Dios. En Él estaba no la presencia, estaba la plenitud de la deidad que es Dios. Por eso, cuando Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al que me envió. ¿Quién envió a Jesús de Nazaret? Diga: el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién engendró a Jesús de Nazaret? El Espíritu Santo de Dios. Mateo 1:18, Lucas 2:36 en adelante. Cuando Jesús de Nazaret estaba cumpliendo su ministerio, en Él era Dios 100%, pero en la cruz quedó 100% hombre. ¿En qué momento? Cuando vino el pecado de la humanidad sobre Él. Dios no puede estar donde hay pecado. Y además era necesario que muriera como hombre 100%. ¿Por qué? Porque Adán fue 100% hombre. Y en el momento que Él está en la cruz, en el momento más difícil, soportó hasta que no aguantó más y dice: lava sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué ocurrió? Voy a decir algo que pueden tratar de herejía, pero está en la palabra de Dios. Se rompió la unicidad de Dios en la cruz del Calvario. Ahí se rompió la deidad de Dios, la unicidad de Dios. En la cruz se rompió. ¿Por qué? Porque era necesario para que quedara Jesús de Nazaret 100% hombre, porque así debía ser, porque Adán fue 100% hombre. Y en ese momento quedó Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre, y murió como hombre por ti, por mí, por toda la humanidad. Por eso Él es el Cordero de Dios. Por eso su sangre tiene poder de borrar el pecado más grande que haya podido cometer cualquier ser humano. Pero en el momento que es redarguido por el Espíritu Santo al oír la predicación del Evangelio, esa persona abre su corazón, pide perdón al Señor, viene la sangre preciosa y borra sus pecados. Y su nombre queda escrito en el libro de la vida, alabado sea el Señor. Por eso es que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino en el Señor Jesucristo. Por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede venir. Cuando Él decía nadie viene al Padre, se escucharía como mal. ¿Cómo así que nadie viene? ¿Será nadie va? No, es nadie viene porque el Espíritu de Dios estaba en Él y Él era 100% Dios.
Nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es el Cordero de Dios. De Él fue símbolo el Cordero de la Pascua, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. Alabado sea Dios. Y el apóstol Pablo conocía como el que más toda la doctrina cristiana. Yo siempre les digo a mis hermanos, la palabra de Dios se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel. De manera literal está la relación que Él tuvo. Los animalitos eran reales, eran sacrificados de verdad. Fue la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es dado al resto de las naciones. En el Antiguo Testamento, la única nación por quien debemos orar, bendecir y dar gracias era el pueblo de Israel. Por eso ellos se sentían, y a los demás les decían gentiles, griegos, incircuncisos, porque ellos eran el pueblo escogido por Dios. Dios en su soberanía así lo hizo. ¿Y quién soy yo para cuestionar a Dios? El resto de las naciones de la tierra no tenían al verdadero Dios. El resto de las naciones de la tierra estábamos sin Dios y sin ley. Pero cuando el Señor Jesús dice Elí, Elí, lama sabactani, entrega su espíritu, muere, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, quedó un solo espacio, porque ahora tanto para el pueblo de Israel como para el resto de las naciones es el evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Ahí cualquier ser humano de cualquier parte de la tierra, sin importar su raza, su color, su economía, sin importar nada, que abra su corazón, puede conocer al verdadero Dios, recibiendo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno y misericordioso. Y si nosotros estudiamos el libro de Éfeso, alabado sea Dios, ¿qué dice? Y ahí queda uno. Yo cuando lo entendí, lo leía, no lo entendía, o aparentemente lo entendía, pero cuando lo comprendí, lo discerní, yo dije, wow. El mismo apóstol acá lo dice más adelante, alabado sea Dios. Estudiando este mensaje comprendí aún más lo que él decía. Alabado sea Dios. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Vamos a mirar versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Porque este libro fue escrito por lo que ya advertimos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque la gente creía en el evangelio cuando el apóstol Pablo predicaba, pero se introducían personas a tratar de sacarlos. Y él les dice, mire, si usted se circuncida, de nada le aprovecha a Cristo. Y si usted se circuncida, debe guardar toda la ley, pero sepa que por la ley ni uno solo fue justificado para con Dios. Alabado sea el Señor. Vosotros corrías bien, le dice a la iglesia en Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Hermanos, yo lo he experimentado, yo lo he vivido. He discipulado a los hermanos, les he enseñado el evangelio. Y le digo, hermano, pase, hace una lectura bíblica. Yo digo, Dios, pero ¿qué está pasando? Hay tanta palabra de Dios en la doctrina cristiana, tanta palabra de bendición. Si quiere exhortación, mire, hermano, ¿sabe qué dice el evangelio? No dice el evangelio es por gracia. Pero el Señor Jesús les decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que si usted mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano o le diga fatuo, ya es culpable de juicio delante de Dios. La gracia es una poderosa bendición para nosotros,
Pero si escudriñamos y hilamos delgadito, debemos dar frutos, porque por el fruto se conoce al árbol. Alabado sea Dios. Dice, yo miro a veces, hermanos, yo digo, pero ¿dónde está el evangelio? Yo les enseño el evangelio puro, y yo quisiera ver a mis hermanos predicando el evangelio puro del Señor Jesucristo. Y el evangelio del Señor Jesús está desde Mateo hasta Apocalipsis. Si usted toma el Antiguo Testamento, tiene que hacerlo bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la luz del evangelio, y tendrá que explicar quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo, para qué, cómo, dónde. Allí en el Antiguo Testamento, porque sabemos que fue la relación de Dios con el pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos, nadie toma un vestido nuevo y le pone un remiendo viejo. ¿Por qué? Porque el remiendo va a dañar el vestido. Y les dice, nadie echa vino nuevo en un odre viejo, porque el vino nuevo explota ese odre. Se refiere a que el evangelio no lo puedo revolver con la ley. Alabado sea Dios. Cuando el apóstol Pablo tomaba la ley, ¿sabe qué hacía? Los tomaba desde allá y los traía a Cristo para enseñarles el evangelio. Nosotros no vivimos bajo la ley. Este libro de los Gálatas lo habla clarito y les dice, si usted se hace circuncidar, está obligado por la ley a guardar toda la ley, pero sepa que por la ley nadie se puede justificar para con Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Él dice, la persona que los saque del evangelio, que les meta cizaña, que haga que un hermano se enfríe, que haga que un hermano no vuelva a la congregación, lleva la sentencia delante de Dios. Dura cosa. La palabra enseña, cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos, se refiere nuevos en el evangelio, mejor le fuera que se amarrase una piedra de molino y se consumiera en el mar. El evangelio del Señor Jesucristo es puro, es claro. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordamos que en Mateo el Señor Jesucristo está enseñando la palabra y llega un fariseo y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor le contesta, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo. Y si verdaderamente amamos a nuestro prójimo, si yo amo a mi hermano, yo no voy a codiciar su esposa. Si yo amo a mi hermano, yo no lo voy a envidiar. Si yo amo a mi hermano, no le voy a hacer daño. Por eso acá ahora el apóstol Pablo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Con cuál amor? Con el amor ágape de Dios. Acá la palabra es muy clara. ¿Somos de la ley de Moisés o somos de la gracia del Señor Jesucristo? Yo les pregunto, ¿somos de la ley? ¿La ley nos justifica? ¿La ley nos redime de pecado? ¿O somos del Señor Jesucristo, quien nos compró con su sangre? Alabado sea Dios. Gálatas 1, del 15 y 16. Pero cuando agradó, ojo que aquí viene una enseñanza poderosa para cada uno. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida a carne y sangre. Oye, hermanos, escúchenme acá. Acá la palabra de Dios nos está hablando. El apóstol Pablo está diciendo que él fue escogido por Dios desde el vientre de su madre para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué perseguía a la iglesia de Cristo? Él fue escogido desde el vientre de la mamá. ¿Para qué? Para que fuera el predicador de predicadores, humanamente hablando, del evangelio del Señor Jesucristo. Él acá lo está diciendo. Fue apartado desde el vientre.
Recordemos que Saulo de Tarso pensaba que estaba agradando a Dios cuando perseguía y mataba a quienes creían en el Señor Jesús. Usted en cualquier nación de la tierra puede hablar de Dios y nadie le hace feo, pero hable de Jesucristo. Por el nombre del Señor Jesucristo debe retroceder el infierno. Y esto sí no lo aceptan quienes no creen en Él. En el Medio Oriente son degollados. En todos los países, en la China, en Corea del Norte, en Rusia, en muchos lugares de la tierra, son perseguidos, y quienes creen en el Señor Jesucristo están en peligro total cada día de muerte física. Pero el Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo, más bien teman a los que pueden matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. Alabado sea Dios. Romanos 8, 28 al 30. Aquí viene por qué el apóstol Pablo decía que fue escogido desde el vientre de la mamá, pero también ha confesado que era quien perseguía como el que más a la iglesia del Señor Jesucristo. La respuesta está el porqué de eso en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Por qué el apóstol Pablo decía que fue escogido desde el vientre? Porque fue verdad. ¿Pero por qué él persiguió a la iglesia? Porque Dios tenía un propósito. Hay personas que son enemigos acérrimos, aún brujos, y llegan a hacer maldad para que la iglesia se cierre. Lo que esa persona no sabe es que Dios lo puede cambiar y darle un giro y llegar a ver verdaderamente lo que es el amor de Dios. Eso le ocurrió a Saulo de Tarso. Después el apóstol Pablo reconoce, y él mismo escribe el libro a los Romanos: porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso él predicaba era el evangelio, por eso era celoso, porque él había perseguido a muerte a la iglesia del Señor Jesucristo, y porque él pensaba que estaba agradando a Dios cuando enseñaba el judaísmo. Y por eso el celo tan grave que él sentía cuando él predicaba el evangelio y otros venían a hacer lo que él antes hacía. Tenía la autoridad plena para decirles: la ley la conozco como el que más, pero sepa que si usted se circuncida debe guardar toda la ley, y además debe quedarle claro que eso que usted está haciendo, apartando del camino a quienes creen en el Señor Jesucristo, la sentencia está sobre ti. Alabado sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Mi hermano, aprendamos a predicar a Cristo Jesús, porque Él fue el que murió y resucitó. No puede ser otro el motivo de nuestra predicación que Cristo Jesús, que el reino de Dios, que es el mismo reino celestial. Alabado sea Dios. Cuando usted predica al Señor Jesucristo, está predicando el reino de Dios. Nuestro tema de predicación no puede ser otro, hermanos: Cristo Jesús. Ahora, si debemos estudiar y conocer, como lo hizo Saulo de Tarso, todo el Antiguo Testamento, pero con la luz del evangelio, con la luz del Espíritu Santo de Dios. Yo hoy día abro cualquier versículo del Antiguo Testamento y ahí lo entiendo a la perfección. Sé quién lo dijo, por qué lo dijo al pueblo de Israel. Por eso yo muchas veces le digo: hermanos, vamos a orar por una persona que está enferma. Lo voy a dar como ejemplo y con amor. Entonces dice: Señor, tu palabra enseña que tú enviarás tu palabra y nos sanará. Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Envió a Jesucristo, que era su palabra, que se hizo carne, y en Él es que somos sanos. Entonces yo, como hijo de Dios, no puedo estar diciendo: Señor, enviarás tu palabra y me sanarás, cuando el Señor Jesucristo se hizo carne, vino, habitó entre nosotros. El profeta Isaías, que es el evangelista del Antiguo Testamento, describe Isaías 53, 4 y 5: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él, el Señor Jesucristo, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos curados. Ahora la palabra enseña, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debemos hacer? Llamen a los ancianos de la iglesia. Oren por él en el nombre de Jesucristo. Y la oración, únjalo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No por el que va a orar, por el que murió en la cruz. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Pero que Él nos ha dado algo que se llama autoridad delegada, para que en su nombre se hagan todas las cosas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, la invitación a que pongamos los ojos en el Señor Jesucristo, no en un hombre. Nuestra fe debe estar cimentada en Cristo Jesús. El hombre, el pastor, es un ser humano. El líder es un ser humano, imperfectos. Por la misericordia de Dios estamos en pie. Cuando Dios nos usa no es por nuestras fuerzas, no, hermanos, es porque la misericordia de Dios es grande. Alabado sea Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo. Nuestra predicación debe ser Cristo Jesús. Colosenses 3:17, si puede proyéctelo por favor, ya ahí cerramos ahí. Colosenses capítulo 3 versículo 17, alabado sea Dios, gloria al Señor. En esta mañana, como síntesis, ¿qué nos llevamos, hermanos? ¿Qué nos ha hablado el Señor? Aló. Debemos anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Sin adulterarlo, como está escrito aquí en su palabra. Alabado sea Dios. Ni quitarle ni agregarle, sino como está escrito. Ya está. Alabado sea Dios. ¿Qué dice la palabra? Y todo lo que hacéis. ¿Qué es todo? Cuando dice todo, es todo. Todo lo que hagamos, ¿cómo debemos hacerlo? Sea de palabra o sea de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Hermanos, vamos a orar. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Leemos la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagamos lo debemos hacer en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué más? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, se rompió la unicidad. Y eso debemos entenderlo. Por eso en Apocalipsis capítulo 5 vamos a ver a uno sentado en el trono, los 24 ancianos que son los 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Señor Jesús, y en medio a uno como un cordero inmolado, la raíz de David, Jesús de Nazaret, quien recibió toda potestad y autoridad para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ustedes me escuchan hablar de Jesucristo y de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Jesús de Nazaret es el hombre 100%, y Jesucristo, al decir Jesucristo, es Dios, 100% Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús te doy gracias. Gracias por tu preciosa palabra. En esta hora, en el nombre glorioso del Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Padre, en esta hora esta palabra se vivifica. Con tu palabra tú creaste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Tu palabra tiene poder. Por tu palabra huyen los demonios, huyen las enfermedades, huye la ruina, huye la miseria. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por cada hijo que está en este lugar, por cada persona que está a través de las redes sociales. Y yo quiero invitar a los que están a través de las redes sociales, a los que están en este lugar, quiero hacerles la invitación en el nombre del Señor Jesús. ¿Hay alguien que hoy diga necesito del amor del Señor Jesucristo? ¿Hay alguien que sienta que usted debe entregar su vida de verdad? No importa que haya hecho la oración muchas veces. Hay momentos que el Señor nos habla directamente. Como hay personas a través de las redes sociales y hay personas en este lugar, yo los invito para que todos unidos oremos. Vamos a decir: Padre Celestial, hoy reconozco
que he pecado contra el cielo, contra ti, contra mi cuerpo, contra mis semejantes. Hoy te pido el favor que me perdones. Señor Jesucristo, hoy te pido el favor que borres mis pecados con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, hoy abro mi corazón y te invito a vivir en él. Hoy te pido el favor, Señor Jesucristo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres, para el día que tú me llames yo pueda oír tu voz y estar contigo. Señor Jesucristo, gracias, porque a partir de hoy creo que soy un hijo tuyo, que tú eres mi Padre, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy te doy gracias. Dígale: Señor Jesús, te doy gracias porque tú llevaste mi enfermedad. Como está escrito, ciertamente tú llevaste mi enfermedad y sufriste mis dolores. Si alguien está enfermo, si alguien tiene alguna dolencia, en este momento coloca tu mano ahí donde sientes esa dolencia. Los que están en las redes sociales, los que están en este lugar. Hoy nos acompaña el esposo de la hermana Verónica. Hemos estado orando por él. Él necesita un milagro de sanidad. Él ha visto cómo Dios lo ha sostenido y lo ha ayudado. Y cada uno de nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. En este momento ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que salga del cuerpo todo azúcar, sale toda diabetes, se va toda migraña en el nombre del Señor Jesús, todo problema de columna vertebral, todo problema en los huesos, en la sangre, en la próstata, en la vesícula, se va fuera toda amenaza del diablo. Ordenamos que todos los cálculos se suelten y salen ahora sin hacer ningún daño. Hoy declaramos que los huesos son sanos, son libres. Hoy creemos milagros sobrenaturales. Como está escrito, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpios y a los pobres es anunciado el evangelio. Señor Jesús, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú sanabas y sigues sanando. Tú libertabas a los endemoniados y sigues libertando en el nombre de Jesús. Hoy declaramos una palabra de liberación y de bendición sobre Lady. No sé dónde estará. Oro por ella con mis hermanos y declaramos que ese hogar llegará rendido a tus pies. Enviamos palabra de liberación y de sanidad. Padre, hoy te doy gracias por la vida de Rodrigo, el hijo de la hermana Mariela, por sus hijos. Oh Dios de la gloria, los que estamos en este lugar y tenemos hijos en esta mañana, si usted de pronto tiene un hijo, un ser querido que está en dificultades, que está en las drogas, que está en malos caminos, que está bajo el efecto del alcohol, hoy vamos a creer que la palabra de Dios es real, es viva, y que en este mismo instante es tocada por el poder del Espíritu Santo de Dios, y que esos hijos que tú le diste no son para maldición. Alabado sea Dios. El Señor nos enseña que herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Hoy creemos que nuestros hijos son dados por ti y tú nos diste lo mejor. Hoy créalo y recíbalo en el nombre de Jesús. Empiece a darle gracias a Dios por tus hijos, por tus hijas. No importa lo que tus ojos vean en ella o en él. Crea lo que la palabra de Dios dice. Y el Señor te dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Hoy declaramos salvación en nuestros seres queridos, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Hoy creemos que tú tocas a mi papá,
a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a sus hijos, a mis tíos, a mis tías, a mis primos, a mis primas. Que tu Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio. Que en esta hora hay salvación en mi hogar. Dígalo, créalo. Dígalo: Padre, yo creo en el nombre del Señor Jesús, que tú transformas. Si cambiaste a Saulo de Tarso,